es? ¿A qué nivel termina la laringe? C6. ¿A qué nivel empieza la tráquea? C6. ¿A qué nivel termina la tráquea? ¿Qué está a la derecha de la tráquea? Tronco arterial mesocefálico. Carótida interna. ¿Qué está en sentido anterior a la tráquea? ¿Qué está en sentido posterior? El canal traqueoesofágico y el nervio del anillo recurrente. ¿Qué estará abajo de la tráquea del corazón? Y el corazón tendrá 4 bordes. ¿Cuáles? Sí, ¿qué es eso? Correcto. Y una base del corazón, ¿hacia dónde está dirigida? Al quinto espacio intercostal. Hacia la parte anterior. ¿Será? Izquierda. Una base. Ah. La base de dónde? No. ¿A nivel de T5? No. La base está dirigida hacia atrás y no hacia abajo. Y está en relación directa a las vértebras dorsales, de T5 a T8. Así que cuando ustedes dicen, llamamos de T5 a T8, es todo su corazón. O sea, la base T5 a T8. La base no está sobre el diafragma. Recuerden que entre ventrículos y aurículas, las aurículas son pósteros superiores y los ventrículos son anteroinferiores. ¿Ya? Ponemos acá. ¿Qué pasó? Despacio. El de medio. Ok. Esta es la anatomía de superficie que estamos diciendo que un físico constructivista en realidad existe, ¿sí? Y si él hace una fuerza mostrando los dientes, te va a aparecer este cuadrilátero que está acá, que corresponde al macetero. El músculo más fuerte es el tema TT. ¿Qué era tema TT? Temporal, macetero, pterigoideo interno y externo, 4 músculos de la masticación inervados por la rama mandibular. ¿Ya? ¿Sí? Claro. Ok, entonces, si nosotros agarramos y vemos ese surco que está acá, ¿cómo se llama ese surco que va de la nariz a la boca o al labio? Nasolabial. ¿Correcto? Surco nasolabial. Vamos a encontrar aquí un músculo que está rodeando los párpados orbiculares de los párpados. Un músculo que nos va a causar las estrías transversales de la frente, músculo frontal. El occipito frontal. Una serie de músculos que van a participar en la mímica facial que no aparecen muy acá, que son cigomático mayor, cigomático menor, elevador de la vez superior común, etcétera, etcétera, y a la de la nariz. Y acá abajo, tricuamento. Recuerda que hay un tricular, un cuadrado y un mentoniano. Este músculo divide nuestro cuello. Aquí lo tenemos como un músculo que tiene un origen a nivel del esternón, de la clavícula y se inserta en la apófisis del mastoides. Y divide nuestro cuello en un triángulo anterior delimitado por ambos músculos esternocleidomastoideos y lo que queda por fuera de ellos junto con el trapecio que le da la forma a nuestro cuello nos forman los triángulos posteriores. ¿Sí? Aquí mismo podríamos apreciar una clavícula, podríamos apreciar al deltoides, alguna parte del manojo del pectoral mayor, ¿verdad? Pasamos a la que sigue. Entramos rápidamente al cráneo, ¿sí? Y ya prácticamente a manera de repaso súper rápido, dijéramos, aquí hay un orificio para el nervio supraorbitario, acá para el nervio infraorbitario, aquí al cigomático facial, aquí al agujero mentoniano, donde termina el alveolar inferior o dental inferior de Madelini. Donde estaba el mandibular quedaba dental y lingual, ¿de acuerdo? Y que este nervio entró por acá adentro
a nivel de la espina de Spitz en el agujero dentario para seguir por el conducto dentario y poder salir hasta este punto. Sínfisis mentoniana y protuberancia mentoniana no es lo mismo. Sínfisis es la unión y la protuberancia es una zona que protruye en sentido anterior en forma de una B invertida. Un hueso que está en el centro del cráneo maxilar superior con 5 características, una hemoteca que era capacifrón, donde hablábamos la sede del cuerpo del maxilar, y sus apófisis alveolar superior, ¿sí? La cigomática o malar, ¿sí? Y luego una que se encuentra acá, que es la apófisis palatina, y una que se encuentra acá, ascendente o frontal. Los huesos nasales con 10 características, 4 bordes, 4 ángulos, 2 caras, ¿está bien? Y esta zona de articulación conocida como nación. Aquí una zona conocida como la vela, y acá una zona ocasional conocida como sutura metópica, eminencias frontales, arco ciliar, arco superciliar donde van las cejas, esto que se encuentra acá, epterium, 4 huesos, fetvar, la F de frontal, la E de esfenoides, la T de temporal y parte parietal, y si abrimos vamos a encontrar la rama anterior de la arteria femenina. Y acá abajito encontramos el único hueso que es el más fuerte, el único móvil de todos los 22, y que este tiene unas ramas ascendentes divergentes y un cuerpo en forma de U, correcto, con un borde superior alveolar y un borde inferior semicano. Un ángulo en sentido posterolateral, como se puede ver acá, y una sínfisis mentoniana con su protuberancia mentoniana en sentido anterior. Acá, una pared interna, un techo, una pared externa y un suelo, mnemoteicos fem, pro, aquí pa, ma, la fe es lagrimal frontal, esta lámina orbitaria de este hueso que está acá, que parece un murciélago que está volando y se está yendo. Estos son los cornetes, la lámina perpendicular de quién? Del etmoides. Que se articula abajo con este rosadito Con el vómer. y hacen el moteico de Ebo, ¿sí? Etmoides y vómer son los que están formando la parte media en el tabique, y allá normalmente hacia arriba hay una lámina horizontal, la lámina estribosa que no podemos ver acá, y por arriba se verá transparente la apófisis de la crista galli, y vamos a encontrar delante de la crista galli un pequeño orificio conocido como agujero ciego, donde va a pasar una vena de esperino que va a comunicar que Venas nasales superiores con el seno sagital superior. con el seno sagital superior. Muy bien, pues ahora sigue. Un acercamiento de la órbita, aquí va a pasar no arceo, que significa nervio óptico, arce, arteria central de la retina, y la otra O, arteria oftálmica. Aquí va a encontrar 3.456 venas oftálmicas, significa motor ocular común, cuarto, par patético, atrofial, rama oftálmica de motor ocular externo, venas oftálmicas superior e inferior, y acá Nisi, ni siquiera me acuerdo. Nisi, nervio infraorbitario con su arteria correspondiente, es lo que va a pasar esta niña. ¿A qué siguen? Un cráneo que radiológicamente empezamos a ver unas zonas negras aquí, un poquito más oscuras, senos paranasales, el seno maxilar de Higmore, que esto es el seno frontal, las celdillas etmoidales, y al fondo, vamos a encontrar seno esfenoidal. Fem, frontal, etmoidal, maxilar, esfenoidal, son los 4 senos paranasales. Y la mayor, la más prominente de todas es la maxilar, ¿verdad? La maxilar, así, el seno de Higmore, que cuando se llena de material purulento, Hay que hacer una entonces cirugía. hay que hacer una cirugía conocida como Hallway Loop. La lengua la tienes que doblar. Hallway Loop. ¿Sí? Entonces, esa cirugía, ¿has dado alguna de esas, Arturo? Cuando tienen que desfondar el maxilar. Creo que ya no la hacen ahora. ¿Ah? ¿Sí? Creo que ya sí, para la sinusitis crónica. Ándale, sí, sí. Creo que ya es obsoleto. Entonces agarran un pincel normal, agarran un pincel y un martillo idéntico al del albañil, solo que médicos, y escondan eso y sale el editor, así como si tomaran 2 kilos de huevo podrido y lo sueltan en un quirófano de 4x4 y se elimina todo, es una peste horrible, ¿sí? Bueno, pues afortunadamente si no lo hacen, qué bueno, hay otras alternativas con antibióticos. ¿La que siguen? Aquí vemos una vista lateral. Cosas importantes que el estudiante no puede fallar. Raquel, ¿cómo se llama? Quita las etiquetas porque Raquel no puede leer nada. A ver, Raquel. Es tu amiga, Raquel. ¿Cómo es tu amiga? Ahí está, aquí. ¿Cómo se llama esto? Epterion. ¿Y aquí? En el asterion tenemos un hemoteo que dice bote.
la P de parietal, la O de occipital y la T de temporal. Y en el fondo, ¿qué vamos a encontrar? La rama posterior de la meninge La rama media. posterior de la meninge media, pero hay algo más importante, que ahí va a venir desde aquí, nos va a venir el seno lateral Seno aquí, lateral. y luego va a hacer esta vueltecita para que salga por acá, Sí, y luego muy salga bien. como yugular interno. Entonces el seno lateral también está en el fondo del asterio. Asterio. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí vemos a lo que es la porción estiloides, el hueso timpánico, aquí la porción mastoidea, el arco cigomático, la escama del temporal, perfecta la H para lo que es el enterion, ala mayor del esfenoides, las apófisis pterigoides, será la interna de las apófisis pterigoides, ¿sí? Esta será la externa de las apófisis pterigoides, y lo característico es que lo más bajo que tienen estas apófisis pterigoides es el gancho del ala interna. ¿De acuerdo? Muy bien, la que sigue. Maestro, yo tengo una duda. O sea, sé que existe una fosa temporal, pero Sí. ¿para qué? La ¿Para fosa qué está temporal ahí? es lo que aloja al origen del músculo temporal. Y la subtemporal es la que está debajo del arco cigomático. A ver, pasa al anterior. Anterior. O sea, sí, pero Allá. ¿para qué sirve? Es el sitio donde se origina o se inserta el músculo temporal, Temporal. y luego pasa aquí abajito para insertarse aquí. Entonces, esta es la fosa subtemporal y esto que está acá es la fosa temporal. Fosa temporal. Sí. Fosa La que sigue, la que subtemporal. sigue. Allá, la anterior. Vemos que los niveles, aquí se puede ver al seno esfenoidal, al seno frontal, a los senos esmoidales, al seno maxilar. Se ve que fue con el dentista, tiene como 20 amalgamas, todo eso son amalgamas, ¿está bien? Y acá tenemos la silla turca, y acá tenemos la crista gali, y acá tenemos el agüero magno, y tenemos una lámina interna y una lámina externa, un tejido clavicular diploe, y un hueso frontal, y un hueso parietal, y un hueso occipital, el inio, la que sigue. Rápidamente dijéramos que F, etmoides, frontal, esfenoides, ET, esfenoides temporal, y ETO, que son los colores este, el esfenoides, el temporal y el occipital, son los que constituyen la fosa craneal posterior. Pero también, si nos vamos a los colores, frontal, ¿verdad? Y luego este esfenoides, y luego occipital, veo en la base del cráneo. Son los principales en extensión. Una lámina perpendicular del etmoides, y aquí una crista gali por encima, y acá un vómer, y acá 3/4 partes anteriores por el maxilar superior, y la 1/4 parte posterior por el palatino. ¿La que sigue? Y aquí entonces, cuando estamos paraditos aquí, a nivel de la espina nasal, como para entrar a ver a la fosa nasal izquierda, a la fosa nasal derecha, porque aquí estaría lo que es el vómer esperando aquí en la lámina perpendicular, la han quitado para que podamos ver la pared externa, ¿sí? Y la pared externa empieza desde el nasal, ¿verdad? Maxilar y ungis, namu, hepatín, etmoides, palatino, pterigoides interno, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo mapa, y acá estamos viendo que este hueso es el hueso turbinal o corneta inferior, que es un hueso independiente y son pares porque vienen de cada lado, ¿sí? Y acá tenemos el seno frontal y en el espesor de estos los esmoidales, y aquí el seno esfenoidal, y siguiendo a lo que es el maxilar, el seno de aquí. La que sigue. Cuando entramos a la bóveda craneal, entramos a pafo, parietales, frontal, occipital, una sutura interparietal, una sutura frontoparietal o coronal y una sutura lambdoidea. ¿Está bien? Y vamos a tener eminencia como la parte más sobresaliente de cada hueso de la bóveda craneal. Pero también dijimos que por algún problema congénito, la bóveda craneal no existe, que se llama anencefalia, y eso es un indicador terapéutico de interrupción del embarazo porque no tiene pronóstico de vida. Si cortamos este y vemos la superficie endocraniana, veremos un surco bien definido para el seno locular superior y un montón de cositas o cositas de las biopsias a la medida de Pacione y un montón de digitaciones por donde va la anterior y la posterior de la meninge. Pasa la que sigue, aquí las tienen. Un surco para el seno sagittal, unas cositas y unas pequeñas digitaciones aquí o impresiones armoriformes donde van las ramas de la meninge media, ya sea la anterior o la posterior. La que sigue. Y
Y en la base del cráneo hay un montón de cosas importantes que nos pueden preguntar. ¿Qué es el orificio principal de la cara inferior del peñasco? Nos referimos al agujero carotidio, por acá entra la carótida. Es un surco que se encuentra por dentro de la apófisis mastoides, el surco de la arteria occipital. Es un surco más profundo entre el surco de la arteria y lo que es la apófisis mastoides, la ranura digástrica, donde se origina el diente posterior del digástrico. Agujero occipital o agujero magno, los cóndilos, con los condilios, acá el tubérculo faríngeo, aquí normalmente vamos a ver a esto que está acá, será esto. Pomen, y acá la lámina horizontal del palatino y la apófisis palatina de maxilar que formará un mapa como integrantes del techo de la cavidad bucal y suelo de la cavidad bucal. La que sigue. Y si vemos amepo anterior, media y posterior, vamos a ver que acá es F, etmoides, frontal, esfenoides, ETE, que es esfenoides y temporal, y ETO, que es esfenoides, temporal y occipital, crista gallia, agujero ciego, y aquí el orbital superior, ROB por este lado, y aquí agujero carotidio, rasgado anterior, agujero rasgado posterior, meato auditivo interno, conducto condilio, agujero magno, protuberancia occipital interna, cresta occipital interna, la cresta, los senos orbital superior, y aquí los senos transversos colaterales que van a tener parte horizontal y parte vertical. La que sigue. La que sigue. Muy bien, en el recién nacido hay unas zonas que le decimos molleras, que se llaman fontanelas, y son 6, y vamos a encontrar que este hueso nos va a dar la pauta de los 6, porque a nivel del ángulo anterior superior vamos a encontrar la flegmática, en el ángulo posterior superior la lámina, la antero-imperolateral, la eptérica, y la postero-imperolateral o astérica. 2 de este lado, 2 del otro lado y 2 de la línea media, 6 fontanelas que son membranas todavía y que se van a osificar para que se cierre por mucho 2 años. ¿La que sigue? Ahí se ve lo que es esta parte, la estructura metómica, cómo va a quedar, la estructura frontoparietal, la estructura sagital, la estructura lambdoidea y esta fontanela posterior lambdoidea. ¿La que sigue? Topográficamente, si entramos a nivel de las narinas y nos dirigimos hacia atrás, estaremos en C1. Si entramos aquí en la boca y vamos en C2. Pero si abrimos la boca, estaremos en C2 y C3. Y si normalmente vemos debajo del maxilar en sentido posterior, vamos a estar entre C3 y C4, donde se encuentra el yoides. Y una vértebra más abajo, C5. Y otra vértebra más abajo, C6. Y una vértebra prominente, C7, que se encuentra a este nivel. Y vemos que el cartílago tiroides tiene forma de un escudo o de un libro abierto, dependiendo que lo veamos en sentido anterior o posterior. Y también vamos a encontrar que debajo un anillo de sello va a formar el cartílago tricoides. Y que tenemos una tráquea por 16 cartílagos traqueales, y tenemos que la primera costilla está aplanada con cara superior, cara inferior, borde interno, borde externo, y aquí normalmente una clavícula cuyos 2 tercios internos son convexos hacia adelante y el tercio externo convexo hacia atrás, pero que decíamos como que si fuera una barra de plastilina que la pisamos en el tercio externo, desaparece la cara inferior para convertirse en borde anterior y posterior para que tengamos deltoides y para que tengamos el trapecio. Muy bien, ¿a qué sigue? ¿A qué sigue? Ahí tenemos el maxilar inferior, el borde superior del cuerpo alveolar, el borde inferior cervical. Este borde anterior de la rama ascendente viene y se divide, uno se dirige hacia adentro. Línea oblicua interna miloioidea. Nos divide el cuerpo en su sub, que es la sublingual y la submaxilar. Y acá en la parte externa continuamos como línea oblicua externa hasta la alveolo mentoniana, la sínfisis mentoniana, la protuberancia mentoniana, y aquí la escotadura mandibular, y aquí la apófisis coronoides, y aquí la apófisis condilia, cóndilo cabeza, y aquí el cuello, espinalis pix o língula, esta, y aquí entraría normalmente el nervio alveolar inferior o dental inferior. ¿La que sigue? Gemit, geno superior, geno inferior, las líneas miloideas y las fosas digástricas para el origen del genio grosso, del genio ioideo, del miloioideo y del digástrico. ¿A qué sigue? Aquí tenemos la salida del mandibular y esto que se dirige a los dientes y esto que se dirige a los 2 dedos anteriores trigémino y facial. Este es el lenguaje. ¿A qué sigue?
Muy bien, vos pásame el índice visual. Ok, pasamos directamente aquí. Quedamos que la columna vertebral está constituida por 26 huesos, de los cuales vamos a ver que una vértebra típica tiene 7 características y la que tenga menos o más sería una típica. Que cada una de las vértebras tiene características propias. Las cervicales tienen 3 características: una fobia espinosa, bífida, y luego tiene una fobia transversa con agujero transverso. Esas son las más pequeñas. Pero las vértebras dorsales pues ya empiezan a tener como esta vértebra de transición, empiezan a tener caries a los lados del cuerpo y en sentido anterior la fobia transversa para la articulación postovertebral y postotransversal. Las lumbares tienen un tubérculo nominal, un tubérculo accesorio, y el sacro es la fusión de 5 vértebras y el coxis también es la fusión de otras 4 o 5. ¿Alguna pregunta? Ok, pasamos a la que sigue. Aquí se puede ver radiológicamente a las vértebras, ¿sí? A la vértebra 7 que es la prominente. Podemos decir que la primera se llama atlas, que la segunda se llama axis, que la sexta se llama carotidia y que la séptima se llama prominente. ¿La que sigue? Y aquí podemos ver una serie de cosas que nos falta puntualizar, ¿sí? Y eso mañana lo vamos a ver. El cuerpo tiene un ligamento que va de cuerpo a cuerpo, pero si se van uniendo va a llegar a ser una banda bien definida, que no es tan pequeño y que va a ir desde el segundo segmento sacro cara anterior hasta la cara inferior de la porción basilar del occipital y se llama ligamento espinal anterior, ¿sí? LEA. Detrás de él va a venir uno pegado al cuerpo que va a ir a la cara superior de la porción basilar del occipital y que va a terminar en el tercer segmento sacro, se llama LEPO, ligamento espinal posterior. Estos son ligamentos de los cuerpos vertebrales. ¿Cómo se llamarán los ligamentos que unen las láminas? ¿Ah? Este es el ligamento amarillo, que es el que los anestesiólogos tienen que atravesar en el momento del bloqueo para luego llegar al espacio epidural y poner su anestesia, ¿sí? Este es el ligamento amarillo, el que va de lámina a lámina. Los pedículos no tienen ligamentos porque dejan unos agujeros de conjunción o de conjugación para el paso de los nervios periféricos o raquídeos, ¿correcto? Pero todas las vértebras, sus partes tienen ligamento, excepto los pedículos. Ejemplo, el cuerpo tiene alea y alepo, ligamento espinal anterior, ligamento espinal posterior. Los pedículos no tienen ligamentos, las láminas tienen amarillos, los transversos, intertransversos, los espinosos, interespinosos, en la punta, supraespinoso, y los articulares, interarticulares. La arteria vertebral, después de subir, vemos cómo se abre un canal en el arco de la raíz posterior y luego atraviesa la membrana occipito-artroidea posterior y luego se unirá con el lado opuesto para formar una ampolla vacía. ¿A qué siguen? Una vista lateral en donde vemos que el ligamento supraespinoso a nivel de la séptima vértebra se abre como un abanico y eso es lo que se llama ligamento nucal. Y ese ligamento nucal tiene 4 nombres: nucal, cervical posterior, supraespinoso superior, ligamento triangular. Todo eso es lo mismo, ¿correcto? Y esta es la arteria vertebral entrando en C6, porque es de C7 y sigue para que su objetivo sea unirse y formar el tronco de la base. ¿La que sigue? Y esto lo podemos de una vez entender de una vez. Si yo procedo en una disección y llego a la columna y cierro mi sierra normal, y voy cortando las láminas, correcto, que es lo que tienen cortado ya, las láminas, y saco su contenido, que es la médula y sus meninges. ¿Cuántas meninges? 3. ¿Cuáles son? La madre, aracnoides y hermanos. Entonces vamos a ver qué tantas cosas hay en el momento que yo entre a ese agujero medular. Me voy a encontrar con un espacio que está fuera de la dura madre. ¿Cómo se va a llamar? Extradural o epidural. ¿Está bien? Voy a cortar la dura madre y voy a pasar a un siguiente espacio. ¿Cómo se va a llamar? Subdural. Luego voy a cortar la siguiente capa que se llama aracnoides y voy a encontrar otro espacio. Subaracnoideo. Subaracnoideo. Luego voy a cortar la siguiente capa y no voy a encontrar ni un espacio porque la piel madre está en íntimo contacto con la médula. ¿Correcto?
Todo eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, pues lo quito y voy a ver la parte posterior del cuerpo vertebral, que no lo puedo ver directamente porque existe el EPO. Y el EPO es el ligamento que va a unir los cuerpos en sentido posterior, como lo hizo Lea en sentido anterior. Y que si lo voy siguiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, es la alfombra que va a permitir que cuando las arterias vertebrales lleguen aquí, entonces pasen encima de esa alfombra que se llama cinta media o membrana tectoria. ¿Correcto? ¿Qué sería la cinta media o membrana tectoria? Es lo que va de aquí hasta acá. La cinta media es el ligamento espinal posterior a partir del axis hacia la cara superior de la porción basilar del occipital. Es la continuación del EPO para que se inserte en el occipital de su parte superior. Así que la cinta media o membrana tectoria no es un ligamento aparte, es el mismo ligamento espinal posterior, bien definido desde el axis hasta lo que es la porción basilar del occipital. Pero ¿qué va a pasar si yo decido quitar ese ligamento para ver qué es lo que está allá abajo? Porque entre lo que es el atlas y el axis hay un montón de ligamentos, aquí los tenemos, ¿sí? Cuando yo quite a este ligamento que estaba aquí y lo haga ya aquí, me voy a encontrar con este ligamento en forma de cruz. Obvio que se va a llamar cruciforme, no se puede llamar reniforme. ¿O sí? ¿Reniforme qué es? Ustedes ya lo saben muy fácil, ¿no? Porque alguna vez algún alumno dio en forma de reino. No, en forma reniforme, ¿qué tiene en forma de riñón? Aquí este ligamento tiene forma de cruz, tiene un brazo vertical y tiene un brazo transversal, ¿sí? Entonces el brazo transversal se quita del arco anterior del atlas, que es este, rodea las odontoides de esta vértebra y se fija acá. Entonces es un ligamento transverso de la apófisis odontoides, y de él sale una prolongación de aquí hacia el occipital, sale una prolongación de aquí hacia el axis. ¿Cómo se llamaría el ligamento que va de aquí hasta acá? Si sale del ligamento transverso y se va al occipital, ¿cómo se va a llamar? Transverso occipital. Transverso occipital, ¿sí? Y si va del transverso al axis, pues transverso occipital. El ligamento cruciforme está formado por el ligamento transverso del atlas con sus prolongaciones transverso occipital y transverso axoidea. Y no nada más decir, sí, hay un ligamento cruciforme. No, dices, está formado por con una prolongación hacia arriba transverso occipital y una abajo transverso axoidea. ¿Está bien? Si yo agarro, fíjense muy bien, y quito a lo quito, voy a encontrar otro idéntico que va directamente de la punta de la apófisis odontoides. Entonces fíjense que de la odontoides al occipital, de la odontoides al occipital, de la odontoides al occipital, ¿cómo se llamarían los ligamentos? ¿Cómo se llama? Entonces, occipito odontoideo medio, ¿correcto? Occipito odontoideo lateral ovalares. ¿Cuántos son? 3. Te voy a repetir. Quito normalmente las estructuras. Viene el EPO que estaba aquí, que a este nivel se convierte en cinta media o membrana tectoria y se fija acá. Lo diseco y veo al ligamento cruciforme, ligamento transverso, transverso occipital y transverso axoideo. Quito a y veo a 3 ligamentos, este y este. Occipito odontoideo lateral, occipito odontoideo medio. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ya nos entendimos. Alma nada más, Alma, nadie más. Porque Alma veo que quiere contestar. Vamos a ver, Alma. ¿Cómo se llama este ligamento? Transverso. ¿Cómo se llama eso? ¿Y este? Muy bien. ¿Y el que va de acá a odontoides? Occipito odontoideo medio. Apical o suspensorio de la apófisis odontoides. ¿Y este? Perfecto. O alar, porque para eso son las alas. ¿Está bien? Muy bien. Mi pregunta ahora directa. ¿Qué será esto? Alma nada más. El que crea saberlo, que levante la mano. Ricardo, ¿lo sabes? No.
¿Qué será? Amaury, ¿ya lo sabes? ¿Cuál? No, el foramen magno no es esto. Y yo estoy viendo este que está, es un ligamento que se está viendo adelante. No puede ser ligamento amarillo, ya cortamos las láminas. Es el de. ¿Cuál es el ligamento que está adelante? ¿Cómo se llama? ¿Espinal posterior? Espinal anterior. Lea. ¿Correcto? Pon las etiquetas a ver si lo ponen, a ver si de casualidad está. Ni lo ponen, porque no lo saben. Ligamentos alares, occipito odontoideo medio, el ligamento transverso, el transverso axoideo, todo esto es una cruz. Y también estos se llaman atloido, axoideos laterales. No tienen tanta importancia aparentemente, pero son ligamentos que están en el centro. ¿Está bien? Vamos a pasar a la que sigue. La que sigue. Resulta entonces que vemos a un Cristo, ¿verdad? Aquí, como que está Cristo así. ¿Está bien? Y entonces vemos a esto, que es el que sostiene al Cristo, que viene siendo el ligamento occipito odontoideo medio o apical. Y estos se llaman alares. Pongamos los nombres a ver si aparecen. Ligamento del ápice del diente, que es el ligamento suspensores de la odontoides, apical es lo mismo, ¿está bien? Ligamentos occipito odontoideos laterales o alares, ¿correcto? Aquí se ven los laterales, aquí se ve el transverso, aquí estaría de aquí para arriba el ligamento de la odontoides, ¿está bien? Y adelante, lea, es este, el ligamento espinal anterior. Y acá atrásito estaría el ligamento transverso, transverso occipital, transverso axoideo, y acá atrásito el ligamento espinal posterior, donde a partir de aquí para arriba se llama cinta media o membrana tectórica. La que sigue. Cinta media o membrana tectórica. ¿Por qué tectórica? Porque es lo más alto de tu columna, techo, tectórica. Como el templo. ¿Está bien? Ok. Vemos acá a un sujeto disecado y vemos al músculo frontal del occipito frontal. Vemos una galea proneurótica, que es una estructura rectangular con 4 bordes, anterior, frontal, posterior, occipital, laterales, temporales. ¿Está bien? Vemos un músculo temporal en su fosa temporal, vemos un músculo más etéreo y vemos a cigomáticos aquí, ¿verdad? Y vemos a este que es el triangular, y luego el cuadrado y el meconiano. Vemos a este que está cortado. Vemos a la vaina carotidia. ¿Sí? Y rápidamente vemos que esta arteria nos está emitiendo ramas. ¿Cuál será? La carótida externa, porque la interna no emite ramas en el cuello, ¿correcto? Y se ve unos vasos que van siguiendo de forma oblicua hacia el ángulo interno del ojo, que se llaman vasos faciales. Vasos faciales. La que sigue. Este es el triángulo del peligro, según algunos ORL, porque resulta que esos granitos que los salen en la adolescencia, y muchos tienen acné, a veces tienen un granito que duele aquí en la punta o un ladito, forúnculos, ¿sí? En ocasiones liberan bacterias que pasan a través de esos vasos a los faciales, y resulta que esta anastomosis va precisamente a vos y voy, ¿qué es eso? Vena septal superior, vena septal ¿Y inferior. vos y voy a dónde va? Se une con la espina parietral y Entonces el paciente espina joven empieza a presentar algunos trastornos de cefalea, algunos trastornos del equilibrio, la cefalea no cede, le hacen un estudio y resulta que tiene una trombosis del seno cavernoso. ¿Por qué? Por un pinche granito que tiene. Y el internista a veces dice, ¿cómo llegó allá? Llegó allá por esa comunicación. Por eso los ORLs dicen que esa es una zona de peligro, porque puede haber una continuidad de la vía hematógena desde la vena facial o los arterias faciales por el sistema de las venas del ojo que dirigen al seno cavernoso. Muy bien, pasamos a la que sigue. Aquí vemos un montón de nervios importantes, en donde todos esos nervios que están viendo acá son del facial, ¿correcto? El facial se encarga de todas las cositas y cuando el facial se lesiona, pues tenemos una parálisis facial, ¿correcto? Y entonces no podemos cerrar la boca, no podemos cerrar los ojos, empezamos a lagrimar, la saliva se nos cae, los alimentos se caen, porque no tenemos control de músculos de aquí y de acá, ¿está bien? Pero aquí habíamos dicho que en el tercio posterior
En el tercio medio, en la parte posterior del esternocleidomastoidea, habían 5 ramas. ¿Cuáles eran? Plexo cervical superficial, MAC, SUSU, mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supracranial, que es esta, véanlo. Mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supracranial. MAC-SUSU son las ramas del plexo cervical superficial que nacen o salen por el borde posterior del esternocleidomastoideo a la altura del tercio medio. MAC-SUSU, que es M de mastoidea, A de auricular, C de cervical transversa, SU de supraclavicular y SU de supracranial. Cuando llegues a tus hamburguesas, tengo una MAC-SUSU. Es eso, es una Big Mac. Muy bien, pasamos a la que sigue. ¿Cómo es que se llama el plexo, gamas de plexo? Plexo cervical superficial. Y ese mismo plexo cervical, en su parte profunda, emite el nervio más importante, que es el nervio frénico. Y vimos cervicales 3, 4 y 5. Y es el mismo nervio que desciende en el cuello por delante de quién. Ese nervio frénico en el cuello, ¿por dónde lo localizamos? Mónica, ¿dónde? ¿Por delante de qué músculo? Ismael. Emanuel. Ricardo. Rafael. Omar. ¿No? A nivel de la primera costilla tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y luego viene el posterior. En el escaleno anterior tiene un nervio que desciende de él, frénico. Es el mismo nervio que sigue hacia el tórax y luego pasa entre el pericardio fibroso seroso para llegar al diafragma y distribuirse por arriba y por abajo y constituye el principal nervio del diafragma, nervio frénico. Cuando los anestesiólogos ponen un bloqueo y de mala suerte asciende el bloqueo, puede haber una parálisis del nervio frénico y por lo tanto el diafragma ya no va a funcionar y por lo tanto se va a morir el paciente si el anestesiólogo queda atónito. ¿Qué va a hacer? Si él es vivaracho, intuba al paciente, le da mantenimiento de respiración con todas las cosas que ellos saben y punto. ¿Qué ha pasado eso en algún momento en las clínicas? ¿Perforada lastimar al vago nunca? No, no es vago frénico. No, nunca. No. Nunca. Entonces, a nosotros nos pasó en el materno infantil que ingresó una paciente para cesárea. Creo que sí se los comenté, creo. No. Ingresó una paciente para cesárea y entonces le di a mi compañero, opérala porque tengo que dar unas consultas aquí enfrente, cualquier cosa me avisas. Y de pronto llegó el camillero corriendo y me dice, doctor, la paciente se acaba de morir. ¿Cómo se acaba de morir? Sí, se acaba de morir. Y están todos asustados porque se murió la paciente. Sí, vengo corriendo con él, lleva al quirófano y el anestesiólogo está cruzado de brazos y el otro ginecólogo está sentado en la silla y le digo, ¿se murió? Sí, se murió. ¿Y por qué no sacas el bebé? Le digo, porque ya se murió. Hay 15 minutos que se llaman cesárea post-mortem para que tú cortes ese abdomen, saques el feto como las computadoras que tienen 15 minutos para que recuperen toda su información, sacas y ese bebé vive, ¿sí? Entonces se llama cesárea post-mortem. ¿Qué debe haber hecho en ese momento ante una parálisis del frénico sobre el diafragma? Que lo tiene que intubar. Entonces si no le intuba se muere, porque el diafragma ya no está respirando, ya no hace sus movimientos, está paralizado por el medio frénico, ¿sí? Entonces, cesárea post-mortem es la cesárea que se realiza cuando la paciente ya se murió y todavía tienes 15 minutos para que lo puedas hacer y vive. Muy bien, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 territorios. ¿Ya lo vieron? Esto, 1, 2 y 3 son las 3 áreas del trigémino, ¿sí? Aquí tenemos uno oftálmico que viene acá con supraorbitario, infraorbitario, todo esto, y luego viene otro maxilar superior y luego viene otro maxilar inferior, y todo esto que está moradito es el plexo cervical superficial. Esa es lo que es la parte sensible de nuestro cuerpo, que no es lo mismo que la parte motora. ¿Cuál sería la diferencia, Numi, de la parte sensible y de la parte motora? Entonces, de sensibilidad, correcto, y la otra es de movimiento, ¿sí?
Entonces, cuando veamos, por ejemplo, no mueve bien la boca, tiene una parálisis del orbicular facial, ¿sí? No siento bien la piel que se encuentra a ese nivel, ese es el trigémino demasiado inferior. No siento bien aquí, cuando me pasan aquí, no percibo qué está pasando. Veo que lo hacen, pero yo no lo siento. Ah, es de plexo cervical superficial. Correcto. Entonces, uno es sensitivo y el otro es motor. ¿La que sigue? Hacemos un acercamiento. Fíjense qué importante es. Aquí encontramos esto, este y esto. ¿Qué es eso? Músculos auriculares. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el monteico? Sapo. Superior, anterior y posterior. ¿Está bien? Aquí tenemos un músculo. ¿Cuál es este? Occipital. Este. Orbicular. Muy bien. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 músculos. Cigomático mayor, cigomático menor. Elevador del labio superior. El común y elevador nasal. ¿Sí? Acá tenemos un triangular, aquí tenemos un cuadrado del labio inferior, aquí tenemos un metonero, triquamen, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un músculo fuerte, macetero, y tenemos una glándula parótida. ¿Por qué se llama parótida? ¿Por qué se llama parótida? ¿Ah? Entonces, si tuvieras acá una y otra, también se llamarían parótidas, para los lados. ¿No? ¿Porque está por el oído? Claro, porque es parótica, parótida, está junto al oído. ¿Está bien? Cuando tenemos que aquí, a nivel de un agujero que se llama estilomastoideo, sale nervio facial que había entrado previamente por el meato auditivo interno. ¿Sí? Recorrió un conducto en el espesor del hueso. ¿Sí? Y después de todo ese conducto vino a salir por el agujero estilomastoideo y cuando sale se encuentra a la glándula parótida. Cuando se encuentra a la glándula parótida no le queda más remedio que atravesarla y dividirse en todas sus ramas. 1, 2, 3, 4 y 5 ramas. Tesigogumacer es el mismo tiempo. Temporal, ¿sí? Cigomática, ¿sí? Bucal, maxilar y cervical. Tesigogumacer son las 5 ramas que da el nervio facial que se encargan de inervar a todos los músculos de la mibia facial, como están viendo ustedes ahí. ¿De acuerdo? Repitiendo, el nervio facial sigue. ¿Qué vas a preguntar? A nivel de lo que es el peñasco del temporal, en el espesor, el acueducto que va desde el meato auditivo interno hasta el hueso esteromastoideo se llama acueducto de Falopio o acueducto del facial. Y el facial va acompañado de una arteria estilomastoidea. ¿Okay? Entonces, los dos que salen a nivel del acueducto estilomastoideo es la FD facial y la L estilomastoidea, que es una arteria B. Son las dos cositas que aparecen en el estilomastoideo. Fíjense muy bien de esta vena. Fíjense muy bien de esta vena. Viene una vena aquí, ¿correcto? Y viene otra vena acá. Esta vena se llama retromandibular y esta que viene de acá, viene de acá arribita, se llama auricular posterior. Pónganlo ustedes retrapo. Pónganlo así, retrapo. Y entonces, lo último, antes de retrapo, en la palabra, apo, que es auricular posterior, y lo primero es retromandibular. ¿Se han entendido? Lo primero, antes de llegar a apo, que es auricular posterior, retro, es retromandibular, auricular posterior. Estas dos venas se unen detrás del ángulo facial para formar una vena que no conocían ustedes, que se llama yugular externa, que no tiene nada que ver con la yugular interna. Y la yugular externa es superficial al esternocleidomastoideo y la yugular interna es profunda al músculo esternocleidomastoideo. Cuando va uno a sacar sangre y estamos en segundo, tercero, por iniciativa personal, porque nadie les va a decir que aprender a sacar sangre, nadie, nada más el doctor Durán se lo dice. Vayan ustedes al banco de sangre y dicen, quiero aprender a sacar sangre. Aprender a sacar sangre significa muchas cosas.
puedes sacar una muestra a una persona que tenga una discapacidad y hacerle el favor de llevar la sangre al laboratorio, te dan tus tubitos, te dan el coagulante, saca la sangre, te la llevas y la paciente ya le van a poder hacer más que en su vida, le van a poder hacer porque está discapacitada, ¿sí? Pero también meter tu agujita a las venas significa que puedes tú aplicar el medicamento para el dolor. Los guerreros son estudiantes y tendrán límites de usted, no cualquier tipo, ¿sí? No van a meter ustedes morfina, van a meter analgésicos normales. Entonces yo les digo, pueden utilizar esto que se llama, no sé, ketorolaco, y pueden utilizar este que se llama tal cosa. Medicamentos que no tienen tanto efecto secundario, ¿sí? Entonces, a los niños, a los bebés, cuando no tienen venas, entonces la enfermera agarra y los pone en una hojita y llora el bebé, y cuando llora enérgicamente aparece la vena yugular externa. Pues cuando el esfuerzo se infla su vena, ¿correcto? Entonces es una vena así bien grandota, que no vas a fallar, ¿sí? Y entonces metes normalmente ahí a la agujita y captura la muestra en bebés, ¿correcto? Yugular externa se forma detrás del ángulo de masía inferior por la unión de retrato retromandibular auricular posterior. Yo siempre quise ser un médico prematuro. Quería yo aprender las cosas que me podían sacar en el camino y decir, si me van a sacar, que me saquen de una vez, segundo y tercero, no cuando esté en quinto año. Entonces, todo me da miedo. O sea, sacar sangre, entrar a una cirugía, ver un parto. ¿Cómo da la vida tantas vueltas? Y yo nunca me imaginé que terminara como ginecólogo. Jamás en la vida. Yo siempre pensé que iba a ser pediatra. O sea, nobles los bebés y todo. Yo no un día aguanté en la residencia y dije, no es para mí. Me recordó aquella película de Arnold Schwarzenegger, Un día en el kinder. Un montón de chamaquitos gritando, tirando y hacían 22 pacientes, llora uno, llora el otro, la cara, llora el otro, te tira una cosa, ya, ¿no? No es para mí eso, de plano no es para mí. Entonces, a ella, a doña Evi, que era una mujer de 1,20, una enfermera de Glitch. Y fui y le dije, doña Evi, yo quiero aprender a sacar sangre, estoy en segundo año de aquí de la Facultad de Medicina, acabo de terminar todavía primero, pero quiero aprender. Agarró a doña Evi y doña Evi tenía 1,20, ¿sí? Y doña Evi estaba bien. Lo único bueno es que estás alto, es lo único bueno. Porque normalmente a esta edad que están ustedes, todos tienen cara de niños, ¿sí? Entonces, con tu cara de niño, o sea, no impones nada, pero tienes que imponer actitud positiva. ¿Qué es eso? O sea que si el paciente quiere decirte alguna cosa, pero decir, por favor, respéteme porque tengo mucho trabajo, tienes que decir algunas cosas. Perfecto. Pues vamos, porque hoy hay 84 tomas de sangre y tú las vas a sacar todas. Pues yo nunca he sacado sangre, no, pero te voy a enseñar los tips y toda la cosa. Llegamos al primer paciente, una acromegálica de 2,10, un monstruo enorme. El tipo característico de la acromegalia, con el maxilar así, grandote, con manotas, los pies, todas las extremidades grandes, grotesco, mal encarado. Y unas venas que estaban a todísimo dar porque estaban muy gruesas como para no fallar. Y dice, tiene suerte, le dice al paciente, porque está el jefe, este muchachito así como ves de joven, es el más intelectual que hay, es el más inteligente. Y ahorita, él te va a sacar sangre. Y lo veo así. Y yo le mantuve la mirada así. Y me dijo, pero ¿tiene experiencia? Claro que tiene experiencia, es él da cursos, él da trabajo, esto, lo otro, no sé qué. Y le digo, si no quieres que se le tome la muestra de sangre, no hay ningún problema, yo a cada rato tomo la muestra de sangre. Mentira, en mi vida había hecho una, ¿no? No, pues está bien, doctor, me dice. Y que me pone su brazo, que le pongo la liga y aparecen unos vasos enormes para sacar la sangre. Le agarro y meto y no sale la sangre. Y entonces veo al tipo así como que se empieza a enojar. No que es el experto. Mira, por la forma como actúas, para que tú sepas, cuando te pones nervioso con todo lo grandulón que estás, así como estás, ya tus venas están colapsando. Si te calmas un poquito, o sea, las cosas van a salir bien. Pero si no, ahorita te saco la sangre y ya, se acabó. No, haz lo que quieras. Yo en ese momento rezaba, Dios mío, ayúdame, por favor. La ámpula había pasado la vena, ¿sí?
Y entonces cuando yo empiezo a regresar como para sacarlo, ¡pum!, sale la sangre. Y digo, ¿te das cuenta? O sea, todo está tranquilo, o sea, todo normal, o sea, sencillo. Si no hubieras tú actuado de la forma como actuaste, hace rato que lo has terminado. Tenemos como 83 muestras de sangre. Felicidades, nos vemos. ¡Pum! Y así aprendimos, ¿sí? Caso tras caso, impuse mi récord. 5.334 tomas de sangre en 2 meses, 10 días. Está mi récord acá. Segundo año de medicina. Estamos en segundo año nosotros. Él es de mi generación, segundo. Pero nosotros desde segundo, yo quería ver qué es lo que me iba a sacar de medicina, porque yo no estoy en mi ambiente, ¿sí? Y en cirugía, fue la cirugía, ¿sí? ¿Qué me pasaba? Entraba a la cirugía y se bajaba la presión, cosas así, radio. Tengo que estudiar. Pero me estoy yendo así. No me estoy yendo. Bueno, no estudiar, o sea, salía, me caía ahí afuera, porque yo me estaba cayendo, de verdad. Tenía yo hipotensión, no podía checar. Y me decía mi hermano, tienes que poder, poco a poco, no cedas, perseverar, hasta que vas, todos los obstáculos los vas saltando cuando eres perseverante. De lo contrario, no vas a lograr llegar a ningún lado. ¿Sí? ¿Es la primera vez que muestras de sangre en el Orán? En el Orán ya habían pabellones, en el Orán. ¿Tú estuviste en el Orán de internado, no? Pasaba, no, En Quito. Pero así eran pabellones y todo. Entonces, en el pabellón había 30 pacientes, habían por ejemplo 20 nombres en la calle, aquellos otros 20, pero hay un montón de pabellones. Habían de adultos, habían de mujeres, habían de varones, de cirugía, de gastro, de oncología, de pediatría especial, pediatría, todo. Entonces, Evia tenía la nación. Hoy nos toca 84 muestras, 3 acá y 2 acá y así. Entonces, iba aprendiendo porque aprendía, por fastidio, por repetición. Aprendo otra. Muy bien, ¿para qué siguen? Estas son las 5 ramas del facial. Aquí ustedes pueden ver 1, aquí pueden ver 2, aquí pueden ver 3, aquí pueden ver 4 y aquí ven 5. Vamos a ver cómo están las 5 ramas que dice tecido bumacer. Ponle las etiquetas. Aquí debe decir temporal, rama temporal, aquí la tienen, cigomática, bucal, maxilar y cervical. Ese tecido bumacer son las 5 ramas que nos va a dar el facial que penetran la glándula parótida, y como podrán entender, cuando tenemos una parotiditis, la glándula se inflama y el nervio puede tener parálisis facial. Y para fines prácticos existen más de 72 cepas conocidas de esta enfermedad, y tenemos cada humano hasta 72 episodios donde puede haber parálisis facial cuando se da problemas de parótida, procesos inflamatorios y nada más. ¿Qué diferencia hay de una parotiditis y unas paperas? ¿Es lo mismo? Fíjense cómo están siendo ustedes que están iniciando en el ambiente médico. ¿Qué diferencia hay en la parotiditis y el calo así? Aquí, ¿no? Y las paperas. ¿Cuál diferencia hay? La parotiditis puede ser única o bilateral. Que las paperas son las 6 glándulas que se inflaman. Pasusu, parótidas, submaxilares y sublinguales. Entonces, tu cara, a alguien se le ocurrió que la cara quedaba como una pera, ¿sí? Aquí angosto, aquí ancho, ¿sí? Pero son todas las glándulas inflamadas por continuidad de los conductos linfáticos y vasos y todo. La parotiditis es nada más de un lado o de los dos lados, pero solamente se te afectan las parotiditis. Muy bien, pásame nada más el índice visual para ver dónde estamos. Y te vas a tórax. 5 minutos nos quedan. En 5 minutos terminamos lo que me interesa. Tórax aquí, mira. Acá. Perdón. Claro. Y la que sigue. Aquí próximo, aquí, acá arriba. Eso. Y la que sigue. Y muy bien, la anterior. Y nos vamos acá. Muy bien, quitamos las etiquetas. Veamos rápidamente un pequeño repaso de lo último que vimos de los pulmones. ¿Sí? Los pulmones son sacos aéreos cónicos
de un aspecto piramidal, con una base superior y un vértice superior. Este sobresale del estrecho superior, llega a C7, se fija en la apófisis transversa, ligamento pleuro transverso, membrana suprarrenal. Pero también les dije de que acá a nivel del ilio viene para abajo y se condensa en un ligamento triangular, ¿sí? Que se fija al diafragma, ligamento triangular. Tiene un borde anterior que mira al esternón, external. Tiene un borde posterior que mira a la columna, que vea postovertebral. ¿Está bien? Tiene una cara inferior diafragmática limitada por un borde inferior. Va pi, borde anterior, posterior y inferior. Caras con media, costal, mediastínica y diafragmática. El ilio será la característica principal de la cara interna. Pero fíjense muy bien que tiene el ilio en sentido anteroposterior cuando van a hacer un trasplante como el que hicieron al Puma, ¿sí? Al Puma, ese cantante que es para nosotros conocido por ustedes, no porque es de la nueva generación, ustedes, nosotros somos veteranos. El Puma normalmente le hicieron un trasplante bilateral, 2 pulmones, ¿de acuerdo? Hay que saber que esto que está rojo es la vena, ¿correcto? Esa es la arteria y este es el bronquio. Y mi mnemoteico es Bablón. No como están pensando, Bablón. ¿Sí? No es un árabe que está insultando, Bablón. Bablón es vena, arteria y bronquio. Me van a preguntar, ¿cuál es la estructura más posterior del ilio? Del bronquio. ¿Cuál es la estructura más anterior? La arteria. ¿Cuál es la intermedia? La arteria. ¿Cuál es la más superior? La arteria. ¿Cuál es la más baja? La vena pulmonar inferior. Aquí me van a hacer 4 preguntas en el examen. O sea, no yo las voy a preguntar, pero las preguntas. Estructura más anterior, la vena, la arteria y el bronquio. La estructura más superior, la arteria. La estructura más inferior, vena pulmonar inferior. La estructura más posterior, el bronquio. Ligamento es este. Solamente que yo se lo dibujo un triangulito. No es así el ligamento, un poquito más ancho. No había dicho que un pulmón tenía tres venas, pero que luego se juntaban y solo llegaban 4 al corazón. Entonces, ¿qué pulmón? Este es el pulmón derecho. Pulmón derecho, porque solo tiene 2. No, aquí tiene 1, 2, 3 venas. ¿Dónde está la tercera? 1, 2, 3 venas. Ah, ¿No sabes 3 venas? no, 1, realmente. 2 y 3 venas. Ah, y el izquierdo. Están de rojo porque está invertido. Las venas llevan sangre oxigenada. Son venas. Y las arterias, Ah, me confundí. sangre desoxigenada. Es un pulmón derecho que tiene 3 venas, que no van a llegar las 3 al corazón. Esta y esta se van a unir para que sea una y esta, 2, y las 2 de acá, 4 van a llegar al corazón. Y el izquierdo sí tiene 2 nada más. 2 nada más, claro. Bien, bien. Hay un arco, fíjense muy bien, detrás del ilio, esto, ¿correcto? Es un arco retroiliar, ¿está bien? En el lado izquierdo, en el lado derecho, esto es de la ácigos, pero en el lado izquierdo es de la aorta. Vamos a ver si es cierto. Pon las etiquetas y nos debe decir la ácigos. Surco de la vena ácigos. Vena, arteria, bronquio, todo lo que dijimos. Ligamento pulmonar, ligamento pulmonar. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, Bablón son las estructuras en el sentido anteroposterior del ilio. La vena, la arteria, el bronquio, la más superior, la arteria, la más inferior, la vena pulmonar inferior, la más anterior, la vena, la más posterior, el bronquio. ¿Está bien? Ok. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia con el otro pulmón, que va a ser lo mismo, solamente que vean el canal de qué tamaño está y vean el canal del otro. Pasa la que sigue. Aquí lo tienen. Tremendo bastón del callado de la aorta. La vena, ¿está bien? La arteria, el bronquio y la vena pulmonar inferior. ¿Está bien? Ok. Entonces, aquí normalmente, ¿verdad? Hay una cisura nada más en el pulmón izquierdo. Lóbulo superior y lóbulo inferior. Este lóbulo superior tiene esta partecita que viene bajando acá, que parece la lengua de una vaca y se llama língula, que está por delante del corazón. Es cortadura cardíaca, todo esto. Canal para lo que es la aorta ¿Puede descendente. decir dónde quedaba la ácigos? Igualito, pero del otro lado. Pero del otro lado. Claro, del lado derecho. Muy bien, pasa al índice visual. A ver, la que sigue aquí arriba, mira acá arriba. Acá arriba. Eso. Y
acá. Esta es una vista posterior del corazón. ¿Sí? Pregunta, ¿el vehículo pulmonar y la raíz del pulmón son lo mismo? No. O sea, la raíz del pulmón, algunos se lo ponen igual, sí, raíz a pedículo. Sí. El ligamento pulmonar no es lo mismo. Ah, Por eso cuando me dices, no, el ligamento pulmonar es las dos pleuras que se unen y se van hacia abajo. gracias. Muy bien, vean cómo al final de cuentas en la aurícula izquierda 1, 2, 3 y 4 vasos. ¿Está bien? Aquí vemos la aurícula derecha y vean la cava superior y la cava inferior. El seno venoso más grande del propio corazón, seno coronario. ¿Sí? Trae 5 venas importantes, la pequeña, la mediana, la gran vena cardíaca, así viene. ¿Está bien? Una vena oblicua y una vena posterior, una del oblicuo, de la aurícula y otra del ventrículo. Esta va recibiendo a todas las ramitas auriculares y ventriculares para llevar la sangre desoxigenada del propio corazón a la aurícula derecha. Por lo tanto, a la aurícula derecha llegan 3 cosas importantes: la vena cava superior de todo el cuerpo superior, la vena cava inferior de todo el cuerpo inferior y la del propio corazón seno coronario. Pasa a la que sigue. Esto lo vamos a repetir. Aquí vemos el seno coronario, vemos las interventriculares anterior y posterior, vemos acá las ramas de la pulmonar, vemos el trocazo, tronco arterial recursivo, el carótido y subclavio, la cava superior, la cava inferior. Debo caer esto ahí arriba y va a salir por acá abajo. ¿La que sigue? Aquí entonces vean cómo detrás de lo que es el corazón se ve cómo está bajando lo que es el esófago. Cuando veo esta diapositiva me recuerdo a los pacientes que dicen: doctor, yo cuando como siento que mi alimento se queda detrás del corazón. ¿Sí? Porque el esófago puede cocinar un poco de comida, ¿no? Entonces ese es un diagnóstico de CA, de esófago, cáncer de esófago en tercio medio, tercio distal. Entonces él tiene, a mí me pasa. ¿A mí le pasa eso? Bueno, también pueden pasar cosas de espasmos esofágicos, ¿sí? Pero una persona de edad que viene y te dice que se queda detrás de tu corazón, hay que hacerle una endoscopía para ver si tiene una estenosis, una lesión clásica o algo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Son las venas. Las venas pulmonares, correcto. Y aquí Vena cava superior. y esto, Ácido. subclavia. Tronco venoso para que sepan. Y la pulmonar. ¿Sí? Entonces, así como normalmente tenemos, la pulmonar es la primera, la más anterior cuando hacemos ultrasonido en bebés. La primera arteria que vamos a ver es la pulmonar, luego sigue la aorta detrás y luego sigue la cava, PAC. Pulmonar, aorta y cava. En ese orden. Pulmonar, aorta y cava. Muy bien, pasa la que sigue nada más. Si nosotros decidiéramos quitar el corazón, ¿de acuerdo? Y veríamos allá detrás de la aurícula, se ve claramente cómo está la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Y se ve perfectamente bien cómo el esófago está en relación directa con la aurícula del lado izquierdo. ¿Ya lo vieron? Y se puede apreciar acá todo lo que es el pericardio, y se puede apreciar el diafragma, y se puede apreciar esa estructura que corresponde a la vena cava superior, ¿sí? Y aquí a lo que corresponde a los troncos de venas representantes. ¿La que sigue? Pasa el índice visual. Vamos, una para terminar, una para terminar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ponme esa. Es la que acabo de poner. A ver, ponme. Sí. Bueno, así como están viendo ustedes aquí en esta diapositiva, esta es la vena cava superior. Normalmente hay una diapositiva que vamos a hacer con calma, que tiene un huequito en la parte de atrás. Y ese huequito corresponde a la desembocadura de la ácidos. Es la única tributaria de la vena cava superior. ¿Qué se refiere con tributaria? Tributaria que llega. Ah, Sí, viene a rendir tributo a la vena. Viene, aquí estoy. Sí. Muy bien, pasa la última y nos vamos. La otra. Aquí, acá.
Oye, anterior. El día de mañana vamos a terminar toda la parte relacionada con el interior del corazón, ¿sí? Y vamos a entrar a un lugar así mágico que corresponde a la aurícula, en donde parece que el servicio se ha encargado de dejar todo brilloso, con unas paredes delgadas, lisas, brillosas, preciosas. Eso representa la aurícula del lado derecho y también la izquierda, ¿está bien? Pero aquí fíjense muy bien que es de la orejuela, ¿de acuerdo? Esta cosita que está encima de la orejuela. Y esta es una banda como si fuera el dorso de un peine, ¿de acuerdo? El mango del peine. Y esto son los dientes del peine, ¿correcto? Y a estos músculos se llaman pectíneos por la semejanza a un peine. Así que ustedes dicen, pues los pectíneos de la orejuela, ¿por qué? Eso dice el libro. No, porque tiene semejanza a un peine. ¿Correcto? Muy bien. Aquí el agujero oval. Este agujero oval tiene un anillo en forma de J invertida, anillo oval de Buygens, que indica que este agujero estaba permeable en la etapa fetal y cuando nace la criatura, se oblitera y se acabó. ¿Está bien? Bueno, pues mañana continuamos. ¿El embrión